reglamento de implementación del teletrabajo. Usted de pronto se ha preguntado en qué consiste, qué especifica esta normativa, ¿es nuevo o no es nuevo en Bolivia? Lo cierto de todo es que en algún momento habíamos escuchado en redes sociales que decían, ¿no? Trabaje desde su casa, tenga mayores oportunidades de ingreso. Hoy en Bolivia esto ya se está reglamentando y le agradezco al ministro de Trabajo, Oscar Mercado, por acompañarnos. Buenos días, ¿cómo está, ministro? Héctor, muy buenos días a todo el país. Gracias por la invitación. De inicio quiero consultarle qué significa implementar esto en Bolivia. Bueno, primero definiremos un poco el teletrabajo para los que no lo conozcan. El teletrabajo es la posibilidad de prestar servicios laborales de manera remota, a distancia, utilizando tecnologías de información. Lo que tú decías, prestar servicios desde la casa para una determinada empresa o institución sin necesidad de una presencia en el lugar específico de la institución o de la empresa. Esto ya se venía realizando, sin duda era una actividad que de alguna manera alguna gente, algunos ciudadanos ya lo hacían, pero que carecía de regulación y reglamentación. Nosotros hemos trabajado intensamente por encargo de la presidenta Áñez esta regulación, porque ya hace 2 semanas atrás, Héctor, se emitió un decreto supremo en el que se habilitaba la figura del teletrabajo como una nueva modalidad entre todas las que tiene la legislación laboral. Entonces nosotros le hemos reglamentado, le hemos regulado junto con la AGETIC para que podamos aplicar esto tanto en el sector público como en el sector privado. Y el objetivo no solo es para la cuarentena. Sabemos nosotros que debemos guardar cuarentena, los que están en riesgo alto, riesgo medio, tienen restricciones de desplazamiento. Entonces sirve para ello, por supuesto, para empezar a reactivar ciertas actividades. Pero esto está diseñado para que se quede de manera permanente y se afiance en el país la posibilidad de tener teletrabajo. Bueno, no será entonces solamente por la cuarentena. No será aquí en adelante eso ya se va a implementar como en algunos otros países. Ahora, ¿qué le parece si resaltamos algunos puntos importantes de la norma? ¿Qué sucederá, por ejemplo, con los que no tienen estipulado dentro de sus contratos este tema del teletrabajo? Que necesariamente tienen que hacerlo porque si bien trabajan en su oficina, ahora por la cuarentena tienen que hacerlo desde su casa. Hay 2 cosas que son básicas para el teletrabajo, Héctor. La primera, esto tiene que ser voluntario. El empleador no puede obligar al empleado a teletrabajar. Ni el empleado puede obligar a su empleador a hacer una actividad de teletrabajo. Esto tiene que ser concertado entre ambos, entre el empleador y el empleado. Primera cosa que es fundamental, por eso es que se requiere de que se firme un contrato o una adenda si es que ya hubiera un contrato. Porque hay varias cosas que hay que establecer. Hay que establecer, por ejemplo, 4 condiciones básicas. El hardware. La computadora, la tablet o el instrumento que sirva para desempeñar el trabajo de manera remota. La segunda cosa, el software. Las empresas utilizan diferentes software de acuerdo a su rubro, de acuerdo a su actividad, y eso tiene que estar instalado en el instrumento que tiene el trabajador en su casa. Perdón que le interrumpa, ¿estas podrían ser algunas de las especificaciones que deberían contar en alguna de las adendas o en los contratos? Por supuesto, son 4 cosas básicas. La tercera, tiene que hablarse de conectividad, y tiene que haber conectividad, la posibilidad de transmitir esos datos. Y finalmente, una capacitación mínima respecto de cómo va a funcionar la relación obrero-patronal, por llamarlo así, del empleador con el empleado en este tema de teletrabajo. Si todas esas 4 cosas se resuelven y existe voluntad expresa de hacerlo, estamos hablando ya de teletrabajo, que eso es fundamental resaltarlo. Ahora, en función de esto, no todo se va a poder teletrabajar. Si se quiere, hay actividades que van a tener que ser necesariamente presenciales, pero hay muchas otras que se pueden adecuar a esta figura y que de pronto pueden generar mayor potencial desde esta perspectiva. A ver, me explico. Las personas con discapacidad, nuestras ciudades tienen barreras para su desplazamiento. Las empresas, las unidades económicas, las instituciones tienen barreras para su desplazamiento incluso interno, pero ellos tienen mucho potencial y podrían acogerse al teletrabajo, por hablar de un sector vulnerable. O un padre o una madre que tiene que cuidar a sus hijos, ¿no? Y que no tiene con quién dejarlos, puede también teletrabajar. Y porque su presencia no va a ser requerida físicamente en otro lado, puede hacerlo desde su casa. O porque quizás de pronto no está la trabajadora del hogar, se tuvo que ir por esta cuarentena o qué sé yo. Lo que hay que ver, el tema no es circunstancial, no es eventual. Cuando se establece el teletrabajo debe establecerse o de manera indefinida o de manera con un plazo fijo. No es que hoy quiero teletrabajar y mañana no. Es una prestación de una modalidad de trabajo que tiene que contratarse de manera seria, de manera responsable. Por eso es que creo que facilita la inserción laboral de sectores que se les puede dificultar hoy por el tema del desplazamiento. Pues tiene que concertarse todo ello. Esto está diseñado también para que no haya afectación salarial.
¿no? Porque es el mismo trabajo que vas a desarrollar desde una empresa, desde una institución, ahora lo vas a hacer desde tu casa. Por lo tanto, no tiene que haber ninguna disminución. Por eso es que es importante acordar bien la prestación de los servicios, quién es el que da el hardware, quién es el que pone el software, cómo se consigue la conectividad. Porque, a ver, yo tengo computadora en la casa, pero si hago diseño gráfico, voy a necesitar de un equipo especial, con características particulares. Si yo soy contador y quiero teletrabajar, puedo tener el equipo. No requiero probablemente ningún equipo especial, pero sí un software que me lo tiene que poner la empresa, ¿no? Tengo conectividad, pero la conectividad está con mi familia, por lo tanto puede ser insuficiente. Entonces todos esos elementos se tienen que acordar y pactar, y están a cargo del empleador el generar las condiciones para que el teletrabajador pueda desempeñar sus funciones. Permítame detenerme en un punto muy específico que ha sido el tema del salario. Muchos se preguntan qué va a suceder ahora. ¿Se va a disminuir el tema salarial? ¿Habrá estas diferencias? ¿Se tendrán que realizar descuentos si una persona de pronto no puede llegar a su oficina y tiene que trabajar? Para que quede claro, y toda la gente pues ha estado un poco susceptible con respecto al tema cuando se toca dinero. Claro, en el marco del teletrabajo, si hay personas que durante la cuarentena van a empezar con esta regulación, que me parecería muy bien, no hay posibilidad de disminución salarial, porque es el mismo trabajo que tienen que realizar desde la casa. Ya será el empleador el que genera las condiciones para verificar ello. Puede verificar por tiempo, puede verificar por jornada, e incluso hemos incorporado la verificación por resultados o por productos, ¿no? Entonces ya dependerá de ello, pero no tiene que haber afectación salarial a este tema. A ver, hay varias ventajas. Una de ellas, por ejemplo, para el trabajador, no necesita desplazarse, por lo tanto no necesita gastar en transporte. Pero también es una ventaja para el empleador, no necesita generar un espacio físico y equiparlo para un trabajador, porque eso va a suceder desde el domicilio del trabajador o desde el lugar que él determine. Entonces aquí hay ventajas y desventajas de ambos que deberían generar condiciones similares a las que tenemos hoy, sin necesidad de una disminución salarial. ¿Qué sucedería en algunos casos? No faltan algunos compañeros que en medio de todo dicen, pero él está trabajando de su casa, tiene más comodidad y gana lo mismo que yo, pero yo tengo que venir aquí al trabajo, me tengo que esforzar, que pueden darse ese tipo de circunstancias. Sí, seguro, por eso es que nosotros hemos dejado abierta la posibilidad de que el valor del trabajo se pueda computar por horas, por jornada o por producto. Yo soy de las personas que piensan que el tema del producto es importante, pero bueno, hay que ver cómo razonan y qué actividad tiene qué características para todo esto. Por eso te decía, no todo puede aplicar al teletrabajo, pero sí una gran parte. Hacíamos un enfoque en el Ministerio de Trabajo, a ver de qué actividades se podían implementar y cuánto del personal, y debo decirte que cerca del 50% del personal podría en el Ministerio teletrabajar. Tranquilamente. Sin ningún problema. Hay unidades en las que sería impensable, inspectorías, ¿no? Pero hay otras en las que sí podrían hacerlo sin ningún inconveniente. Por ejemplo, políticas de previsión social, políticas de cooperativismo, políticas de empleo. Podrían fácilmente teletrabajar y tener reuniones virtuales con las entidades con las que permanentemente se reúnen. Las capacitaciones. Nosotros, por ejemplo, tenemos un gran presupuesto de capacitación en temas de cooperativismo, derechos laborales, sindicales. Podemos hacer de manera virtual sin mucho inconveniente. No en todos los sectores ni en todos los lugares, pero sí podríamos descargar. Entonces hay que encontrarle el potencial a todo esto, utilizar las tecnologías de información e ir avanzando con el mundo. Usted me hablaba de la reglamentación, me hablaba un poco de las capacitaciones, pero también esto refiere los casos fortuitos. No he visto que se haya hablado de algo que puede llegar a ser absurdo, pero que puede suceder. ¿Qué pasa si se le va el internet? Pues básicamente todas las empresas trabajan a través de las redes virtuales, ¿no? Sí, hay la ¿qué puede suceder? Hay la posibilidad, pero se te puede ir la luz también en el trabajo. O sea, son eventualidades que pueden suceder, que habrá que ir resolviéndolas eventualmente. Esta es una regulación, hemos tratado de ser lo más minuciosos posible, porque estamos regulando una actividad que sabemos que va a ser sensible. Pero sabemos también de que de aquí a un tiempo vamos a tener que ir modulando, vamos a tener que ir ajustando
porque van a ir surgiendo particularidades muy propias del entorno nuestro, de nuestra sociedad, pero también de la relación que se va a ir dando entre el empleado y el empleador, que vamos a tener que ir perfeccionando. Creo que es muy importante este hecho. Somos de los primeros países en la región que tiene una regulación, no diré que no lo hacen, en todas partes ya se está teletrabajando, pero nosotros sí tenemos ya una regulación básica, importante, que permite que quienes se incorporen a esta figura tengan derechos, obligaciones, tengan un marco normativo que les permita realizar esta actividad. Perfecto, yo lo he descargado de la página del Ministerio, así que usted también puede hacerlo, esta reglamentación. Quiero hablarle también de un tema que ha sonado mucho en estas últimas semanas con respecto a la cuarentena, el tema de los despidos. Yo sé que existe una disposición, pero ¿qué harán al respecto? Porque puede que esto suceda inmediatamente después de la cuarentena. Bueno, estábamos esperando nosotros un poco la valoración de riesgo respecto a la ciudad de La Paz y bueno, los otros departamentos también, porque tenemos oficinas en 26 municipios de todo el país, en 26 ciudades. Y en función de eso, ver de ir activándonos. Pero dadas las circunstancias en que gran parte está todavía en riesgo alto, nosotros tenemos ya un plan de contingencia que vamos a empezar a implementarlo desde el día lunes para poder atender todas estas denuncias. Hemos recibido, sí, hemos tenido conocimiento de arbitrariedades y de abusos que se habrían suscitado durante este tiempo. ¿Un aproximado de denuncias? No tenemos centralizado porque estamos pidiendo que nos reporten de las 26 oficinas en las que tenemos gente que ha ido trabajando y ordenando desde nuestras redes sociales, porque no teníamos un lugar específico, una ventanilla específica para ir a dejar la denuncia. Intentamos hacerlo vía WhatsApp y colapsamos, ¿no? Entonces, a partir de redes sociales estamos organizando un poco más y vamos a empezar a trabajar con un equipo de emergencia de inspectorías que tienen que ir a restablecer esta situación. Yo lo decía alguna vez, si alguien piensa que por la cuarentena va a cometer un abuso, un atropello laboral injustificado, por supuesto, el Ministerio de Trabajo no se va a quedar con las manos cruzadas. Vamos a actuar, probablemente demoremos un poco más, pero vamos a actuar, porque nuestro deber, nuestra misión es proteger los derechos de los trabajadores, proteger el cumplimiento de la legislación laboral, así como también es propiciar estos escenarios de empleo, de trabajo, para que todos estén cómodos. Así que cumpliremos todas y cada una de nuestras competencias de la mejor manera. ¿Qué pasa con algunas denuncias que se han presentado al respecto, pero de despidos dentro de instituciones públicas? Bueno, eso también lo vamos a verificar. Hay pues normativas distintas. A ver, hay personal del sector público que está bajo la Ley General del Trabajo. Por lo tanto, ahí hay causales de despido que se tienen que considerar. Y hay también funcionarios públicos que están bajo el régimen del Estatuto del Funcionario Público, que tienen otro tratamiento, otras características. Esto lo ve el Servicio Civil, es una dirección que tenemos nosotros. La dirección del Servicio Civil es parte también del Ministerio de Trabajo, que tiene que hacer una valoración de cada uno de estos casos, su modalidad de contratación y todo ello, para tener un pronunciamiento definitivo sobre si el accionar es correcto o no es correcto. Hay niveles de confianza, hay niveles operativos, entonces hay que ver dónde se han producido estos escenarios y obviamente también si se han cometido irregularidades, si se ha vulnerado la norma, si es que no se ha actuado de manera propicia, también nosotros actuaremos como corresponde. Es nuestra obligación proteger a todos los trabajadores, sean del sector privado o sean del sector público, pero hay que tener en cuenta que son regulaciones distintas. Cuando hablamos nosotros de estabilidad, somos enfáticos de estabilidad laboral durante la cuarentena. Nadie puede despedirte en razón de la cuarentena, pero si vienes tú y cometes un ilícito en el trabajo, te robas un instrumento de trabajo, ¿cómo no te van a poder despedir? Claro. ¿No? Entonces, no, con el pretexto de la cuarentena puede haber un abuso también por parte del trabajador. Entonces, la cuarentena como tal, estas restricciones y los efectos no pueden ser usados como pretexto para el despido. Eso está clarísimo, por eso es que se ha garantizado la estabilidad laboral. Pero otras situaciones establecidas por norma, nosotros no las podemos impedir tampoco. El caso este extremo que te planteo, por ejemplo. ¿No? Entonces son situaciones que hay que considerar. Ministro, como siempre es un gusto entrevistarlo y tenerlo acá en el programa. Que tenga una excelente jornada. Muchísimas gracias. Muy buenos días y muy buenos días a todo el país. Son las 7 de la mañana, 13 minutos, vamos a una pausa, pero ¿qué tendremos más adelante?